y metidos en plena crisis, y esta crisis está teniendo unos efectos, yo creo que muy devastadores en toda la sociedad y en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Esta sensación de miedo, esta sensación de incertidumbre, no saber si pasado mañana vas a ser el parado que toca, otro parado más, o el parado, la desolación de saber que pasa un día y otro día y otro día y está apuntado a 20, 25, 30 ofertas y nadie lo llama, y pasa un mes y pasan 2 meses y nadie se acuerda de él, y ves que esto cada vez bueno, es demoledor, es demoledor. Las cifras de paro con las que tenemos que estar conviviendo, yo creo que ni en nuestros peores sueños podíamos pensar que podíamos alcanzar esta barbaridad, una de cada un 25% de paro y más de un 50% de paro juvenil. Son unas de esas cifras que a un psicólogo social le hacen preguntarse cómo esta sociedad que algunos tanto atacan y tanto nos culpabilizan, cómo es capaz de mantener un nivel de sosiego importante. La verdad, la situación es demoledora. La gente le echa dice que uno de los motivos precisamente por los que esto no se enciende todavía más es porque existe una tremenda bolsa de economía sumergida. Sí, no cabe duda que es uno de los factores, pero también la bolsa de economía sumergida se ha visto seriamente afectada por la crisis, porque este es uno de los temas, ¿no? Que la crisis desde el mundo en general, pero bueno, un poco desde el mundo de vista del trabajo y desde el mundo de vista laboral, nos ha afectado al 100% de los trabajadores en activo o trabajadores desempleados. Solo hay un colectivo, me perdonas, José María, que de momento está inmune ante esta crisis. Hay más de uno. Los políticos. Ese es uno de los políticos de momento no han recibido ni la primera y el primer toque de atención. Es uno de los... Ahí no hay paro, chicos. ¿Os dais cuenta de esto que está provocando un dolor emocional? Porque ya han empezado los sindicatos también, ¿eh? Que yo creía que eran políticos y sindicatos, no, los sindicatos ya están empezando a padecerlo, pero ahora el único colectivo que yo creo en España totalmente invulnerable es los políticos. Claro, pero es que, aparte del problema del trabajo, está ocurriendo ese problema. O sea, no puede un país permitirse no tener trabajo y aún encima que los políticos, ya no pido que dimitan, pero por lo menos ellos tenían que ser los primeros en decir, nosotros tenemos que cumplir, o sea, con lo que nosotros estamos predicando. Porque este dolor emocional que está sufriendo un porcentaje muy elevado de la gente en España, lo que va a provocar a corto o medio plazo es un daño emocional. Ya lo está provocando. Ya lo está provocando. Ahora es el dolor. Es que ahora es el dolor. No, pero ya estamos... Es que ese daño, fijaros, la gente que se está marchando, cualificada, no está haciendo los trabajos en países como Alemania con esa cualificación. Esa pérdida de capital humano... Entonces, claro, fíjate, es como si nosotros cogemos el mayordomo inglés, blanco, y nuestro estatus sube. Pero si tenemos el mayordomo pues de la India o de otro lugar, otro país, pues a lo mejor nuestro estatus no es tan elevado. ¿Qué ocurre? Alemania se está llevando todo lo mejor y no están ocupando los puestos acorde, ¿sabes? Y eso daña. A ellos no les daña, ni les importa. Esa pérdida de capital... Pero a nosotros nos está dañando porque a mí me repercute, aunque no directamente, pero me duele como español. Esa es una sangría que no nos podemos permitir. No, señor, claro que es no. así de simple y pero así de nosotros claro. somos los que tenemos que poner las pilas a los políticos, que son los que están gestionando esta situación, y es a donde nos han llevado. A ver, yo no soy economista, para mí la economía es un campo que es casi ciencia ficción. En mi casa quien lleva las cuentas es mi mujer, y a mí lo de la macroeconomía y la prima de riesgo y la confianza de los mercados, de eso que no se sabe, los mercados de muy bien qué es y tal, me sobrepasa, ¿no? Por tanto me siento incapaz de hacer un análisis en ese sentido de por qué ha ocurrido la crisis y tal. Pero bueno, uno lee prensa, ve telediarios, escucha a la gente hablar, y además es que lo que voy a decir creo que es algo que comparte al menos el 90% de la gente que yo escucho hablar de este tema, y es que aquí hay una responsabilidad
Porque desde el punto de vista psicológico es importante localizar dónde está la responsabilidad. Hombre. Es un tema que tiene una enorme repercusión localizar dónde está la responsabilidad de la crisis. Tanta importancia tiene que hay un mensaje absolutamente torticero que se está oyendo desde hace tiempo, que es el pretender que todos y cada uno de nosotros somos exactamente igual de responsables. Otro mensaje político. Ustedes son todos responsables porque todos ustedes han vivido por encima de sus posibilidades. ¿Todos, José María? ¿O esto es una broma también que pretenden endilgarnos? Me parece uno de los argumentos más perversos que he escuchado con respecto a la crisis. Y además, es que no es verdad. Claro. Yo no he vivido por encima de la crisis, pero yo no soy una excepción. La mayoría de la gente no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y no hemos pedido créditos que no los podamos pagar. Los que lo han pedido, y los que algunos, que sí es cierto, esta gente que cuando ibas al banco y pedías 10 te daban 15 y lo cogían y por tanto tienen un punto de responsabilidad en haberlo cogido. Bien, de acuerdo que tienen un punto de responsabilidad, no digo que no. También la entidad financiera, evidentemente que de forma irresponsable y con intereses muy torticeros por detrás, se lo está ofreciendo, lo está invitando y lo está engañando hasta llegar a situaciones absolutamente espeluznantes e increíbles como el de las preferentes y este tipo de cosas. Notario, ¿no? Que cuando vas a formalizar una escritura simplemente te pide el carnet de identidad y no te advierte de los compromisos que a lo mejor tú estás adquiriendo. Yo tengo bastante claro de alguna gente que sí ha vivido por encima de sus posibilidades. Sí. Y son muchos gestores públicos en ayuntamientos, en comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Esos sí que han vivido claramente por encima de sus posibilidades. No la mayoría de los que hemos ido a pedir un crédito. Mira, sé que lo de leer en televisión no es, y voy a leer una cosa muy breve, pero que tiene que ver directamente con esto, que es una editorial de una circular informativa de mi colegio, del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, es la circular de mayo-junio de 2012, y la editorial se titula Indefensión. Hay un concepto en psicología muy interesante y desgraciadamente muy relacionado con el tema de la crisis, que es el concepto de indefensión aprendida, que ocurre cuando cualquier respuesta se percibe como inútil. La editorial dice: a indefensión é o proceso polo que un organismo aprende que as consecuencias son independentes do comportamento, o que conduce a un estado de estupor e incapacidade percibida para resolver calquera situación de ameaza. A indefensión aparece cando se perde o control das consecuencias do propio comportamento. Isto que hoy se estudia en seres humanos, a mediados del siglo pasado se demostró este principio de la indefensión aprendida con animales. Típico experimento de psicólogos de colocar a una rata en una caja experimental en la cual si da al botón verde pues recibe comida, si aprieta la zona roja pues recibe una descarga eléctrica y no sé qué, y vamos estudiando cómo aprende y cómo va modificando su comportamiento. Pues en uno de estos experimentos lo que se le hizo a la pobre rata fue que independientemente de lo que hiciese, era igual que tocase el botón verde, que pulsase la palanca roja, que mirase para el circulito azul, independientemente de lo que hiciese, se le daba una descarga. Eso provoca este fenómeno de la indefensión aprendida. Cualquier respuesta que doy se percibe como inútil. Es decir, haga lo que haga, me van a dar. Y esta es una de las peores cosas, una de las peores situaciones en las que podemos caer. Porque claro, si a mí este mes me descuentan el 5% del sueldo, al cabo de unos meses me suben el IVA de no sé qué. Estoy pagando mucho más de lo que tendría que pagar por muchas cosas como la energía, por ejemplo, porque resulta que vivimos en una situación en la que estamos viviendo un oligopolio de 3 empresas energéticas que son las que nos venden la gasolina y que se ponen de acuerdo y pactan los precios y pagamos mucho más de lo que teníamos que pagar y resulta que aquí nadie dice nada. Si a mí me van haciendo todas esas cosas, me bajan el sueldo, me suben el IVA, y yo entiendo, o puedo llegar de alguna forma a percibir que eso va a tener un efecto, y que con estos esfuerzos por mi parte y los tuyos vamos a salir de la crisis, bien, me siento esperanzado.
Pero desgraciadamente a nivel individual y a nivel colectivo lo que se está dando precisamente es esta situación de indefensión aprendida, que desde el punto de vista psicológico es demoledor, lo que implica de desesperanza. Yo no soy psicólogo clínico, pero cuando le pregunto a los que están en clínica cómo están percibiendo ellos la evolución de la crisis, sin ninguna duda la palabra que más mencionan, la idea que más mencionan es desesperanza. Desesperanza. Y claro, una sociedad desesperanzada lo tiene complicado, francamente complicado. Fíjate. Perdona, yo quería preguntarte eso, o sea, el comportamiento del ser humano y su repercusión en el entorno social y calidad de vida, cuando está ocupando esos puestos, sea tanto en la banca como en la gestión política, eso es lo que nos afecta y nos daña a nosotros. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que eso cambie? Porque está claro que lo pasado ya está pasado. Ahora, ¿qué nos espera el futuro? El mecanismo de la indefensión, afortunadamente, algo tenía que tener, bueno, afortunadamente da lugar a la indignación moral. Y la indignación moral mueve a la gente, porque esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Pero eso es un alivio. Yo quisiera hacer una aclaración. Cuando decía antes que no soy yo quien para explicar ni las causas ni las posibles soluciones de la crisis económica, lo que escuchas por ahí, lo que lees en la prensa es que esto es responsabilidad de los poderes financieros, por decirlo de una forma muy sencilla, con el, no sé muy bien cómo decirlo, consentimiento, pasividad y, lo que es peor, a veces complicidad de la clase política. Antes de seguir por esta vía de crítica a los políticos, que creo que se merecen, yo también quisiera decir una cosa. A mí los políticos me merecen un enorme respeto, en principio. Creo que una de las tareas más honrosas que una persona puede plantearse es dedicarse a la política, sin duda ninguna. Yo hace muchos años estuve afiliado a un partido político, salí bastante decepcionado, pero estuve afiliado a un partido político y me parece ejemplar la gente que en principio se dedica a la política. Y voy más allá. Estoy convencido que la mayoría de la gente que decide meterse en política lo hace bien intencionadamente. Yo sigo, a lo mejor soy un ingenuo a estas alturas de la película, a hacer esta afirmación, pero sinceramente yo lo creo. ¿Qué es lo que ocurre? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la psicología social se hicieron una serie de experimentos que trataban de comprender algo tan incomprensible como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos de estos experimentos se enmarcaron dentro de un epígrafe que podríamos decir que es el poder de la situación. La psicología social estudia básicamente cómo nos influimos las personas, cómo influimos a los demás y somos influidos por los demás, ¿no? Hoy en día la psicología social ha demostrado el enorme poder de la situación, el enorme poder que las situaciones tienen sobre el comportamiento individual. Y aquí viene la cuestión. En mi opinión, lo que ocurre es que la mayoría de la gente que entra en política con buenas intenciones, que sigo diciendo que en mi opinión es la mayoría, se ve inmersa en un sistema que vicia. Hay una frase que es aquello de que el poder no corrompe, el poder desenmascara. Sí. Pero la gente que entra a formar parte de un partido político, claro, los políticos se hartan de decirnos que son los representantes del pueblo. No es verdad. O sea, son los representantes de quien hace las listas, porque yo no tengo la más mínima opción a decir qué político quiero que me represente. Tenemos otro problema muy serio con los políticos. Los barómetros del CIS, invito a la audiencia a que los consulten, tengo aquí los datos, revelan que desde hace bastantes meses uno de los problemas que más preocupa a los españoles, concretamente el tercero por detrás del paro y la situación económica, son los políticos.